Me llamo Samira Al-Mansur, tengo 39 años y vengo de la antigua ciudad de Fez, en Marruecos. Desde niña crecí entre los muros de una madrasa centenaria, donde las voces de los maestros del Corán resonaban como un eco eterno en mi corazón. Mi familia siempre me recordó que nuestro linaje estaba ligado a los guardianes de la fe. Mi abuelo había sido imán respetado en la mezquita Karawiyyin, y mi madre enseñaba tajwid a mujeres jóvenes en el barrio. Islam no era solo una religión en mi casa, era el aire que respirábamos, la razón de cada día. De pequeña, mientras otras niñas corrían en los callejones jugando con canicas, yo pasaba horas inclinada sobre manuscritos antiguos, copiando suras y escuchando relatos sobre el profeta. Soñaba con ser un día una voz femenina capaz de defender el honor del din frente a un mundo que, según me decían, se burlaba de nuestra fe. Y lo logré. Estudié literatura árabe e historia islámica en la Universidad de Fez, y pronto empecé a dar conferencias que atrajeron a estudiantes de todo el país. Mi vida estaba marcada por un propósito claro, servir al Islam y transmitirlo con orgullo. Pero un día recibí una propuesta que cambiaría todo. El Ministerio de Asuntos Religiosos me seleccionó para representar a Marruecos en un programa de intercambio académico en España. El lugar elegido fue Granada, ciudad impregnada de la memoria de Al-Ándalus, donde aún resuenan los ecos de Alhambra y los poemas de Ibn Khaldún. Mi misión era clara: hablar en universidades, participar en foros culturales y sembrar una visión positiva del Islam entre jóvenes europeos. Partí con entusiasmo, llevando en mi maleta ejemplares del Corán traducidos al español, folletos preparados por académicos marroquíes y una seguridad inquebrantable de que Dios me había escogido para una tarea santa. Recuerdo que la noche antes de viajar recé con lágrimas, pidiéndole a Alá que hiciera de mí una luz en tierra extranjera. Mi familia celebró mi partida como si se tratara de una victoria para la comunidad. Pero lo que no sabía es que esa misión, que parecía un honor, terminaría derrumbando las murallas más firmes de mi interior. Porque al llegar a España, entre aulas universitarias, cafés antiguos de Granada y conversaciones inesperadas, no solo encontré estudiantes curiosos, encontré preguntas que no sabía responder, silencios que me quemaban por dentro, y miradas de cristianos que reflejaban una paz que jamás había visto en ningún creyente, ni siquiera en mí misma. Esa fue la grieta por donde empezó a entrar una claridad nueva, un resplandor que me obligaría a enfrentarme a lo que nunca me había atrevido, mi propia fe, mi propio vacío. Y lo que comenzó como un viaje para defender el Islam, se convertiría en el inicio del camino más doloroso y al mismo tiempo más hermoso de mi vida. Nací en Fez, en un callejón donde los talleres de cuero perfumaban el aire con alumbre y tintes, y las voces de los artesanos se mezclaban con el llamado a la oración que salía de minaretes antiguos. Mi infancia ocurrió entre patios con mosaicos Ejif, fuentes discretas y bibliotecas familiares donde mi abuelo guardaba manuscritos encuadernados en piel. Él repetía que nuestra casa era un punto pequeño del trazo de Dios, y que cada uno debía honrarlo con estudio y templanza. Mi madre, paciente y firme, enseñaba tajwid a mujeres y niñas en una habitación alfombrada con quilims. Tenía una vara fina para marcar el ritmo de la recitación, no la usaba para pegar, sino para señalar dónde la voz debía suavizarse o sostener una letra. Cuando yo acertaba una pronunciación difícil, me servía té de menta y sonreía sin ruido, como si la alegría, para ser profunda, necesitara discreción. Mi padre trabajaba en un archivo municipal, no era célebre, pero conocía los nombres de juristas y poetas que pocos recordaban. Fue él quien me llevó por primera vez a la Karawiyyin y me dijo, bajito, aquí los siglos respiran. Escucha. Desde temprano aprendí a vivir con horario propio, antes del amanecer ya estaba de pie, repasando suras, y después ayudaba a mi madre a moler especias para el almuerzo. Mientras mis primas jugaban en la azotea, yo copiaba versos del Corán con caligrafía torpe y dedos manchados de tinta. No lo sentía como un castigo, había en mí una ambición que no sabía nombrar, una hambre de sentido que encontraba alivio en la cadencia árabe, en la historia de profetas que enfrentaron desiertos y reyes. En la escuela, los profesores me pedían que liderara discusiones sobre fiqh e historia. Yo disfrutaba de mostrar que, aun siendo mujer, podía sostener un argumento con elegancia. En casa, mis tías hablaban de matrimonios y dotes. Mi abuela, más franca, me susurraba que el matrimonio era una puerta honrosa, pero no la única. Si Dios te entregó libros, decía, no los cierres por miedo. Aquella frase me acompañó como un talismán. Las tardes en casa eran una liturgia propia. Mi madre revisaba mi recitación, mi padre me pedía lectura en voz alta de cronistas.
y al final cenábamos harira y pan caliente mientras él comentaba la ciudad como si fuera un texto vivo. Había discusiones. Claro, una tía consideraba que yo hablaba demasiado en público, otra decía que ese talento debía ponerse al servicio de las niñas del barrio. Yo respondía con cortesía, pero por dentro sentía un llamado a ir más lejos, como si las calles estrechas de Fez fueran preparación para plazas más amplias. En ese periodo, mi relación con Dios estaba hecha de obediencia y reglas claras. Me reconfortaba cumplir con exactitud, sostener mis ayunos voluntarios, memorizar pasajes largos. Cuando alguna duda pequeña aparecía, un pasaje difícil, una contradicción aparente en un tratado, la apartaba con diligencia. Había aprendido que la estabilidad venía de no abrir grietas. Si alguna inquietud insistía, me refugiaba en la rutina, estudiar, enseñar, servir. Aún sin darme cuenta, mi alma se estaba entrenando para cargar un peso mayor. La disciplina era férrea, la devoción sincera, pero bajo la superficie comenzaba a formarse un silencio distinto. Como si algo dentro de mí estuviera esperando un encuentro que todavía no podía imaginar. A los 17 años entré a la universidad para estudiar literatura árabe e historia islámica. El campus de Fez era un hervidero de debates. Estudiantes marroquíes, mauritanos y argelinos llenaban las aulas, algunos inclinados al sufismo, otros a corrientes más estrictas. Yo me movía con naturalidad entre ellos, siempre con mi cuaderno lleno de citas, convencida de que la defensa del din era también defensa de la identidad de nuestra región. Mis profesores pronto notaron mi disciplina y comenzaron a recomendarme para coloquios estudiantiles. Recuerdo la primera vez que hablé frente a un auditorio lleno, mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme mientras exponía sobre la influencia de Al-Ándalus en la poesía sufí. Al terminar, varios compañeros me felicitaron y un profesor dijo: «Samira, tienes la claridad de un espejo». Esa frase se me quedó grabada. Comencé a publicar artículos en una revista universitaria, donde escribía sobre mujeres sabias del Islam y sobre la transmisión oral de los hadices. Cada palabra era un ladrillo en la muralla de certeza que estaba levantando. Yo sentía que mi vida no era mía, pertenecía a una causa más grande, a una umma que necesitaba voces jóvenes, especialmente femeninas, para mostrar que la fe no era atraso, sino dignidad. Con el tiempo, se me abrieron puertas en centros culturales de Fez y Rabat. Organizaba talleres de lectura crítica, enseñaba a las chicas a defender un argumento con respeto y firmeza. Era un orgullo escuchar a mis alumnas citar el Corán con elegancia, convencidas de que estaban participando en la construcción de algo eterno. En esos espacios, los imanes y académicos me saludaban con deferencia. Me llamaban ustada, maestra, y esa palabra me llenaba de un fuego interior que creía santo. En casa, mi familia celebraba cada logro. Mi padre decía a los vecinos: «Mi hija no solo memoriza, ella inspira». Mi madre, aunque más reservada, me abrazaba al regresar de mis conferencias y dejaba en mi mesa un cuenco de cuscús con garbanzos y pasas, como si la comida también pudiera ser un aplauso silencioso. Yo me sentía destinada, empujada por una fuerza superior hacia horizontes que aún no distinguía, pero que intuía inmensos. Fue entonces cuando comenzaron a llegar delegaciones extranjeras a la universidad. Estudiantes de Europa y América venían a conocer la riqueza espiritual de Marruecos. Yo participaba como traductora y guía, explicando la historia de la Medina y la herencia de la Carawillín. Descubrí que tenía facilidad para conectar con forasteros, respondía a sus preguntas sin ofenderme, y ellos parecían apreciar mi serenidad. Esos encuentros fueron semillas de algo que todavía no comprendía. Una tarde, tras una ponencia en Rabat, se me acercó un funcionario del Ministerio de Asuntos Religiosos. Me dijo que mi nombre había sido propuesto para un programa especial, representar a Marruecos en España dentro de un intercambio académico. Granada y Madrid serían los principales destinos. Allí, debía participar en conferencias sobre convivencia cultural y dar a conocer la verdadera imagen del Islam. No se trata de prédica abierta, aclaró, sino de influencia sutil, relaciones, foros, diálogo académico. Una misión noble. Sentí un escalofrío. España no era un país cualquiera. Era el territorio de Al-Ándalus, el lugar donde el esplendor musulmán había dejado palacios y poemas que aún resistían el paso de los siglos. Me parecía un honor inmenso que mi voz cruzara el mar para hablar justamente allí, en la tierra de los recuerdos. La preparación fue intensa. Recibí manuales, folletos y ediciones bilingües del Corán.
Aprendí expresiones religiosas en castellano, estudié las comunidades musulmanas de Andalucía y los programas de diálogo interreligioso. Cada noche, al repasar mis notas, sentía que estaba siendo escogida para un combate silencioso, no con espadas, sino con palabras y convicciones. Antes de partir, me arrodillé en mi cuarto y recé con lágrimas. Pedí a Dios que hiciera de mí una antorcha en tierras extranjeras, que no permitiera que mi voz temblara ni que mi fe se enfriara. Mis padres me bendijeron con orgullo, mis profesores me despidieron con recomendaciones, y mis vecinos organizaron una cena en mi honor. Yo partía convencida de que mi misión era salvar la imagen del Islam ante un mundo confundido. Lo que no sabía es que, al cruzar el mar hacia España, también estaba caminando hacia un encuentro inesperado, uno que pondría a prueba cada certeza que yo creía inamovible. El segundo mes en España coincidió con la Cuaresma cristiana. Yo apenas sabía qué significaba, pero empecé a notar procesiones en las calles de Granada, velas, cantos, pasos solemnes. Pregunté a una colega de la universidad, y ella me explicó que era un tiempo de reflexión, de preparación para la Pascua. Sus palabras fueron sencillas, pero me sorprendió que hablara de sacrificio y esperanza con una serenidad que pocas veces veía incluso en musulmanes devotos. Comencé a asistir a grupos de diálogo interreligioso organizados por la universidad. Mi intención era clara: representar al Islam con firmeza. En la primera sesión, me encontré con estudiantes de Nigeria, Siria, España y Marruecos. Allí escuché por primera vez el testimonio de un joven argelino que había dejado el Islam y ahora decía seguir a Jesús. Su manera de hablar me desconcertó. No atacaba, no ridiculizaba, solo contaba cómo había encontrado paz. Yo lo interrumpí con argumentos. Citaba hadices, hablaba de la perfección del Corán, de la unidad absoluta de Dios. Esperaba que él se defendiera con la misma intensidad. En cambio, sonrió y me dijo: Samira, yo también memoricé esas suras. Pero ninguna me dio la certeza de que Dios me amaba personalmente. Aquella frase se quedó grabada como una espina. ¿Qué quería decir con certeza? Yo también amaba a Dios, pero nunca había usado esa palabra. Para mí, todo era obediencia, deber, esperanza de que Alá aceptara mis obras. ¿Era posible vivir con seguridad de ser amada por Él? Las semanas siguientes me encontré con más personas semejantes: una mujer marroquí de Tetuán, un joven de Senegal, un profesor español que antes había estudiado árabe en el Cairo. Todos hablaban de Jesús, no como profeta distante, sino como alguien cercano. Y lo decían sin ira, con dulzura, con lágrimas a veces. Yo no sabía si sentir compasión por ellos o miedo por mí. En el Albaicín, seguía cumpliendo mi rutina islámica. Enseñaba a jóvenes sobre el legado de Al-Ándalus, organizaba lecturas públicas, repartía copias del Corán en español. Pero cada vez que regresaba a casa, el silencio me pesaba más. Me preguntaba, ¿por qué sus palabras me acompañan más que mis propias oraciones? Una noche, después de una cena con académicos, una profesora española me regaló un ejemplar del Evangelio en árabe y español. Me dijo: no es para debatir, Samira. Solo para que lo leas como literatura. Lo guardé en mi bolso con cierta vergüenza, como si llevarlo fuera una traición. Lo escondí en un cajón bajo mis cuadernos. Pero esa misma noche, al verlo allí, sentí curiosidad. No lo abrí, solo lo toqué. Y al hacerlo, mi corazón latió con fuerza, como si estuviera entrando en territorio prohibido. En las semanas siguientes, la tensión dentro de mí aumentó. Mis colegas musulmanes me animaban a redoblar esfuerzos. Eres ejemplo para nosotras, me decían. Yo asentía, pero por dentro me sentía hipócrita. Estaba repitiendo palabras que ya no encendían nada en mí. La tradición que me sostenía empezó a sentirse como un muro, firme, sí, pero frío. Y yo me descubrí apoyada contra ese muro, preguntándome qué había al otro lado. No era rebeldía. No era odio. Era un vacío que ningún rezo lograba llenar. Y esa inquietud me asustaba porque no venía de afuera, sino de adentro. Había viajado a España para defender mi fe. Pero en silencio, estaba comenzando a dudar de si realmente la vivía. Cada vez que subía al mirador de San Nicolás y contemplaba la Alhambra iluminada contra el cielo nocturno, sentía una punzada en el pecho. Pensaba en mis antepasados, en los sabios que habían cruzado desiertos para preservar la fe. Y me preguntaba,
¿sería yo ahora un eslabón débil? ¿O sería que Dios estaba usando este lugar, precisamente Granada, para mostrarme algo que nunca hubiera buscado en Fez? En ese cruce de certezas y dudas, comenzó la verdadera batalla, no contra los otros, sino contra mí misma. El semestre avanzaba rápido en Granada. Entre clases y conferencias, me invitaron a participar en un ciclo de diálogos interreligiosos en la Universidad de Granada. Acepté sin dudarlo, convencida de que sería un escenario perfecto para defender el Islam con claridad. Preparé mis notas con esmero, repasé citas del Corán y hasta llevé copias para repartir. La primera sesión estuvo llena de estudiantes curiosos. Un profesor de filosofía abrió la mesa diciendo: «Aquí no venimos a vencer, sino a escucharnos». Yo sonreí para mis adentros. Estaba segura de que la verdad brillaría por sí sola y que mi papel era mostrarla. Después de mi intervención, en la que hablé de la unidad de Dios y de la importancia de la obediencia, tomó la palabra una mujer nigeriana llamada Grace. Contó que había crecido en una familia musulmana en Lagos, había estudiado tajwid y memorizado gran parte del Corán. Pero una noche, dijo, se encontró leyendo el Evangelio de Juan y se detuvo en las palabras: «La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron». Su voz temblaba al recordar aquel momento. Explicó que no había sentido que abandonaba su fe, sino que le estaba llevando a su plenitud en Jesús. Yo esperaba que al terminar, el auditorio reaccionara con debate. Pero lo que se produjo fue un silencio profundo. Y en ese silencio, mi corazón empezó a latir con fuerza. No porque creyera sus palabras, sino porque no supe cómo responder. Era la primera vez que mi mente preparada para argumentos se quedaba desarmada por una calma. En las semanas siguientes, conocí a otros exmusulmanes en esos foros, un joven de Túnez, una mujer mayor de Argelia, incluso un español convertido que hablaba árabe con fluidez. Cada uno narraba su historia con respeto hacia el Islam, sin burlas ni odio. Y todos repetían un mismo hilo: habían encontrado en Jesús una paz que ninguna práctica les había dado antes. Yo regresaba a mi apartamento confundida. Encendía la lámpara, abría el Corán y recitaba en voz alta. Pero mis labios decían palabras que mi corazón no alcanzaba. El recuerdo de sus testimonios me seguía como un eco, incluso en la madrugada. Un día, al salir de la universidad, una colega española llamada Isabel me invitó a tomar café. Ella era profesora de Historia del Arte y había estudiado en Marruecos años atrás. Mientras conversábamos, mencionó que veía en mí un deseo sincero de buscar a Dios. Yo asentí, sorprendida. Luego, con suavidad, sacó de su bolso un pequeño libro, un Nuevo Testamento en árabe y español. «No quiero discutir contigo, Samira», me dijo. «Solo te lo regalo como literatura, como cultura». Lo acepté con cautela. De camino a casa, lo guardé en mi bolso con vergüenza. Al llegar, lo escondí bajo mis apuntes. Pero esa noche, al verlo ahí, sentí una atracción extraña. No lo abrí, pero pasé mi mano por la portada como si temiera que ardiera. Poco después, fui invitada a una casa particular en el Albaicín para una tertulia sobre espiritualidad. Pensé que sería un ambiente académico, pero resultó ser un grupo pequeño de creyentes. Había té, pan dulce y un ambiente de familia. Yo esperaba confrontación, pero lo que encontré fue hospitalidad. Me ofrecieron asiento, me agradecieron por venir y oraron, sí, oraron, dando gracias a Dios por mi vida, aunque yo aún no entendía por qué. Aquella noche escuché a un hombre argelino relatar cómo, siendo imán en su pueblo, comenzó a leer la Biblia para refutarla. Pero mientras más leía, más descubría un retrato de Jesús que lo desarmaba, compasivo, firme, lleno de autoridad. Entre lágrimas, dijo: «No me ganó un argumento, me ganó su amor». Salí de aquella casa con la mente revuelta. Caminé por las callejuelas empedradas, con la alhambra iluminada al fondo, y sentí que algo dentro de mí se estaba rompiendo. ¿Cómo era posible que estas personas hablaran de Dios con tanta ternura? ¿Por qué sus palabras tenían un peso que mis discursos ya no tenían? Esa noche, al llegar a mi apartamento, me arrodillé sobre mi tapete y pronuncié una oración distinta. «Ya haya, muéstrame la verdad, aunque no sea lo que espero». Fue la primera vez que recé con miedo y al mismo tiempo con esperanza. No sabía qué respuesta vendría, pero en lo profundo de mi corazón, supe que esa súplica había abierto una puerta que jamás podría volver a cerrar.
Los días siguientes a aquella oración fueron extraños. Seguí con mis conferencias y artículos como si nada hubiera cambiado, pero por dentro algo se había movido. Cada vez que abría el Corán, mis ojos recorrían las letras, pero mi alma permanecía seca. En cambio, cada vez que recordaba las historias de Grace o del imán argelino, sentía un calor en el pecho que me desconcertaba. Finalmente, una madrugada, no resistí más. Abrí el cajón donde había escondido el Nuevo Testamento que me regaló Isabel. Con manos temblorosas, lo abrí al azar en el Evangelio de Juan. Mis ojos cayeron sobre las palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me quedé inmóvil. Leí la frase una y otra vez, primero en español, luego en árabe. Era directa, firme, sin adornos. ¿Cómo podía alguien atreverse a decir eso? ¿Quién se atrevía a hablar de esa manera, no como profeta que señala, sino como puerta misma? Sentí un vértigo, como si la tierra bajo mis pies se hubiera movido. Cerré el libro de golpe, temiendo que esas palabras me condenaran. Pero ya estaban dentro de mí. Los días siguientes no pude pensar en otra cosa. En la universidad, mientras exponía sobre la poesía andalusí, mi mente volvía a esa frase. En la mezquita del Albaicín, mientras escuchaba los sermones, mi corazón repetía: yo soy el camino. Intenté apartarlo, pero era inútil. Un fin de semana fui invitada nuevamente a la casa donde se reunían los creyentes. Esta vez no fui para debatir, sino para escuchar. Había un ambiente cálido, sencillo, té de hierbas, panes recién horneados, risas de niños. En medio de esa sencillez, una mujer marroquí llamada Nadia compartió su historia. Había sido maestra de tajwid en Tetuán y había enseñado a decenas de niñas a recitar el Corán. Con lágrimas, dijo. Cumplía todo, pero cada noche me acostaba con miedo. No sabía si Dios me aceptaba. Hasta que leí en la Biblia: el perfecto amor echa fuera el temor. Y por primera vez, dormí en paz. Yo la miré en silencio. Aquellas palabras tocaron una herida profunda en mí. Porque yo también vivía con ese miedo a fallar, a no ser suficiente, a que mis obras fueran pesadas y halladas faltas. Y de repente, escuchar que existía un amor que quitaba el temor me pareció como agua en medio del desierto. Esa noche, al volver a mi apartamento, encendí la lámpara y abrí de nuevo el Nuevo Testamento. Esta vez fui al libro de Isaías, porque alguien en la tertulia lo había citado. Llegué al capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Sentí un nudo en la garganta. El texto hablaba de un siervo sufriente, de alguien que cargaba culpas ajenas. Y todo en mi interior gritaba que ese retrato apuntaba a Jesús. Lloré sin entender del todo, solo con la certeza de que estaba frente a algo más grande que yo. Pasé horas leyendo y llorando. Mis oraciones cambiaron. Ya no repetía fórmulas largas, solo decía: Dios, si esto es verdad, no me dejes escapar. El catalizador no fue un debate, ni una derrota intelectual. Fue la experiencia íntima de leer la palabra y sentir que esas frases no eran solo antiguas, sino vivas, dirigidas a mí. Esa noche me dormí con el Nuevo Testamento abierto sobre el pecho, temblando de miedo, pero también de esperanza. Sabía que había cruzado una línea invisible. No había anunciado nada a nadie, no había cambiado de religión oficialmente. Pero dentro de mí algo ya se había encendido. Y esa luz, aunque pequeña, era imposible de apagar. Mi transformación interior avanzaba en silencio, pero no pasó mucho tiempo antes de que otros empezaran a notarlo. Al principio fueron detalles pequeños. Yo hablaba menos en la mezquita, mis artículos para la revista islámica se volvían menos apasionados, y en los foros interreligiosos mi tono ya no era de combate, sino de preguntas. Una tarde recibí un mensaje de voz de mi hermana en Fez. Su voz sonaba tensa, casi asustada. Samira, me han dicho que en Granada te juntas con cristianos. ¿Es cierto? Dime que no. Sentí un frío en el estómago. No sabía cómo había llegado esa información hasta Marruecos, pero entendí que mi búsqueda ya no era tan secreta como pensaba. Respondí con cautela. Estoy participando en diálogos académicos. No te preocupes, sigo siendo la misma.
Pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. En la universidad también comenzó la presión. Un colega marroquí, que trabajaba en el Departamento de Estudios Islámicos, me abordó en el pasillo. Hermana, ¿qué es eso de que asistes a reuniones cristianas? Ten cuidado. Aquí todos te observan. Quise defenderme, pero su mirada severa me dejó sin fuerzas. Lo peor vino con un correo electrónico del Ministerio de Asuntos Religiosos en Rabat. Decían haber recibido comentarios preocupantes sobre mi participación en ciertos círculos de Granada y me recordaban que yo representaba al país y a la fe. El tono era claro, me estaban vigilando. Esa noche lloré como niña. Encendí el tapete de oración, pero no logré recitar. Solo repetía: Dios, ¿qué hago? ¿Estoy traicionando mi misión o estoy obedeciéndote de verdad? En el Albaicín, las mujeres con las que antes compartía té y confidencias comenzaron a distanciarse. Una me dijo con dureza: te están lavando el cerebro. Los cristianos saben cómo atrapar con sonrisas. Otra ni siquiera me saludó en la mezquita. Mi aislamiento creció. En los pasillos de la universidad, algunos profesores europeos seguían tratándome con respeto, pero los del círculo islámico me miraban con sospecha. Dejaron de invitarme a ciertas reuniones y poco a poco mi nombre fue desapareciendo de los programas de conferencias. La presión más dolorosa vino de mi madre. Un día recibí un mensaje suyo, grabado en árabe clásico. Samira, ¿qué vergüenza traes a nuestra casa? Tu padre te educó para ser luz, no para caer en tinieblas. Si es verdad lo que dicen, nos matas en vida. Me quedé escuchando su voz una y otra vez, con lágrimas corriendo. No podía soportar la idea de decepcionarla. Mientras tanto, los rumores crecían. Una fotografía inocente me delató, alguien me etiquetó en redes sociales en un grupo de discusión interreligiosa. En la imagen yo estaba sonriendo al lado de un profesor cristiano. Esa simple foto fue suficiente para que llegaran más mensajes de advertencia desde Marruecos. La presión se volvió insoportable. Algunos amigos musulmanes en Granada me visitaron en mi apartamento. Primero hablaron con suavidad. Hermana, arrepiéntete, todavía puedes volver atrás. Pero al ver que guardaba silencio, su tono cambió. Esto es un engaño del Saitán. Si no renuncias, serás desgracia para tu familia. Cuando se fueron, me quedé en el suelo, temblando. Nunca antes me había sentido tan sola. El conflicto ya no era solo interno. Ahora estaba rodeada de miradas de reproche, de mensajes cargados de vergüenza, de puertas que se cerraban una tras otra. Y en medio de esa tormenta, solo una cosa me sostenía. Cada vez que abría el Evangelio, aunque fuera en secreto, sentía una paz que ninguna amenaza podía arrancarme. El aislamiento pronto se convirtió en hostilidad abierta. Una mañana, al llegar a la facultad, encontré mi nombre eliminado del cartel de una conferencia en la que debía participar. Pregunté al coordinador y él, incómodo, murmuró: hubo cambios de última hora. Pero su mirada evitaba la mía. Entendí que no eran cambios, era censura. Poco después, recibí una carta oficial desde Fez. La universidad donde yo había estudiado y donde se esperaba que regresara algún día a enseñarme notificaba que mi futuro académico estaba en revisión debido a actividades ambiguas en el extranjero. La carta llevaba sellos oficiales, pero para mí era más que un trámite, era la confirmación de que mi reputación se estaba desmoronando. Lo más doloroso fue un mensaje de mi hermano mayor, enviado por audio de WhatsApp. Samira, ¿qué haces? ¿Quieres ser la vergüenza de nuestra sangre? Padre soñaba con verte hablar en congresos islámicos, y ahora corres tras ilusiones de los cruzados. Si sigues así, para nosotros estarás muerta. Escuchar su voz con tanta dureza fue como un puñal. En la mezquita del Albaicín, la tensión se volvió insoportable. Un viernes, después del jutba, 2 imanes me invitaron a conversar en privado. Al principio sus palabras fueron suaves. Hermana, sabemos que eres sincera. Pero has abierto la puerta al error. Yo intenté explicar que solo estaba buscando comprender mejor, que leer un libro no significaba traicionar a Dios. Pero uno de ellos levantó la voz. Eso es lo que el Saitán quiere que creas. Si no cierras esa puerta ahora, pronto estarás perdida. Salí de la mezquita con el corazón encogido. Las callejuelas del Albaicín, que antes me parecían refugio,
ahora me miraban como un laberinto hostil. Caminé hasta mi apartamento y me dejé caer en el suelo, sin fuerzas ni lágrimas. Los mensajes de mi familia no cesaban. Mi madre me suplicaba entre sollozos. Regresa, hija. No nos hagas cargar esta deshonra. Mis tíos escribían con amenazas veladas: si vuelves, tendrás que dar cuentas. Me encontré atrapada entre dos mundos. En Marruecos, mi familia me consideraba traidora. En Granada, mis colegas musulmanes me veían como una desertora, y en la universidad, los espacios académicos se me cerraban uno a uno. Solo quedaban, como pequeñas luces en la oscuridad, los cristianos que había conocido. Ellos me enviaban mensajes sencillos: estamos orando por ti, no estás sola. No ofrecían poder ni prestigio, solo cercanía. El conflicto alcanzó su punto más duro cuando recibí una llamada de un funcionario en Rabat. Su voz era fría. Samira, fuiste enviada para representar al Islam. Si no corriges tu rumbo, serás despojada de todo apoyo. No respondí. Solo escuché el tono cortante con el que colgó. Esa noche, por primera vez en años, no extendí mi tapete de oración. Me senté frente a la ventana, viendo las luces de la Alhambra brillar en la colina. Y allí, en silencio, comprendí que el precio de seguir buscando la verdad sería alto. Podía perder mi título, mi familia, mi comunidad. Podía quedar marcada para siempre como traidora. Pero algo dentro de mí también sabía que lo peor no sería perder todo eso. Lo peor sería ignorar la voz que me llamaba con suavidad cada vez que leía el Evangelio. Entre lágrimas, pronuncié una frase que me asustó más que todas las amenazas. Dios, aunque me cueste todo, no quiero callar más lo que estás despertando en mí. Sabía que esa decisión no borraría el dolor ni detendría la persecución. Pero fue el momento en que entendí que el conflicto externo no era un accidente, era parte del camino que Dios estaba usando para llevarme más cerca de la verdad. El invierno estaba terminando en Granada. Las lluvias habían dejado la ciudad con un olor a tierra húmeda y a naranjos recién florecidos. Yo caminaba por las calles empedradas con el corazón hecho un nudo. Mi reputación se había derrumbado, mi familia me daba la espalda, y en la universidad mi nombre ya no era bienvenido. Sentía que todo lo que había construido en décadas se me escapaba entre los dedos. Una noche, incapaz de dormir, encendí la lámpara pequeña de mi escritorio. Sobre la mesa estaban 2 libros, mi Corán, gastado y lleno de notas al margen, y el Nuevo Testamento en árabe español que había empezado a leer en secreto. Los miré durante minutos interminables. Era como si ambos me miraran de vuelta, exigiendo una elección. Con manos temblorosas abrí el Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. Llegué al capítulo 11, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Sentí un golpe en el pecho. Era como si esas palabras hubieran sido escritas para mí, justo en ese instante. Yo estaba cansada, cargada, agotada de luchar por mantener una fachada. Y allí, en esas líneas, había una invitación tan simple y tan poderosa que rompió todas mis defensas. Me derrumbé sobre la mesa, llorando como nunca antes. No eran lágrimas de miedo, sino de rendición. Por primera vez en mi vida, dejé de recitar fórmulas y hablé con Dios como si estuviera frente a mí. Señor, si Jesús es realmente tu verdad, muéstramelo sin dejar dudas. No quiero perder a mi familia, no quiero perder mi nombre, pero más que todo, no quiero perderte a ti. En ese momento ocurrió algo que no puedo explicar del todo. No vi visiones ni escuché voces audibles, pero sentí una presencia envolvente, suave y poderosa a la vez. Era como si alguien hubiera entrado en mi habitación sin abrir la puerta. Una paz que no dependía de mis logros descendió sobre mí. Sentí que ya no necesitaba probar nada, que era conocida y amada tal como estaba, con mis miedos y mis culpas. Me quedé en silencio largo rato, abrazada por ese calor invisible. Y entonces, por primera vez, pronuncié el nombre de Jesús en oración, no como profeta, sino como Señor. Jesús, si realmente eres el Hijo de Dios, si realmente diste tu vida por mí, aquí estoy. Al decirlo, algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se sanó. Era como si todo el peso de años de esfuerzo religioso hubiera caído al suelo. Yo, que había pasado la vida intentando ser suficiente, me descubrí sostenida por una gracia que no dependía de mi desempeño. Esa noche entendí lo que nunca había comprendido en mis estudios,
que la fe no era una escalera que yo debía subir hasta alcanzar a Dios, sino un puente que Dios había tendido hacia mí en la persona de Jesús. Me dormí con una sonrisa entre lágrimas, algo que no me pasaba desde niña. Y al despertar, aunque el mundo exterior seguía siendo hostil, mi interior había cambiado para siempre. Ya no buscaba argumentos, ya no necesitaba defender una causa. Había encontrado un amor que no podía negar. Ese fue el punto en que todo dio la vuelta. No era el final del camino, sino el inicio de una nueva vida que me costaría lágrimas, persecución y renuncias, pero que también me daría una paz que jamás había experimentado en la tradición que me formó. Después de aquella noche, todo lo que veía parecía distinto. El amanecer sobre las colinas de Granada tenía un resplandor nuevo, los sonidos de la ciudad, desde el bullicio de la plaza hasta el murmullo del Darro, me parecían menos ruidosos y más vivos. Por dentro, una voz silenciosa me decía, ya no estás sola. Pero con esa certeza vino también un temor más profundo. Sabía que aceptar a Jesús no era un gesto privado sin consecuencias. En mi mundo, esa confesión significaba ruptura, persecución, incluso peligro. Durante días caminé con el corazón dividido, una parte llena de gozo secreto, otra cargada de miedo. Comencé a reunirme en secreto con un pequeño grupo de creyentes árabes que se congregaban en un apartamento modesto. Al entrar, me sorprendió la sencillez, no había ornamentos, solo sillas alrededor de una mesa y una Biblia abierta. Ellos me recibieron sin preguntas, como si yo ya perteneciera allí. Cantaban himnos suaves, algunos en árabe, otros en español. Yo no conocía las melodías, pero las lágrimas me corrían al escuchar las palabras, Rama, misericordia, Selam, paz. Una noche, el pastor del grupo, un hombre libanés de voz tranquila, compartió el relato de la mujer sorprendida en adulterio. Mientras leía las palabras de Jesús, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, algo se quebró en mí. Siempre había vivido bajo la mirada de juicio, sintiendo que debía probar mi pureza, mi conocimiento, mi obediencia. Y de pronto, me vi en esa mujer, expuesta, vulnerable, esperando condena. Pero en la voz de Jesús escuché algo que nunca había oído en labios humanos, perdón incondicional. Al final de la reunión, el pastor me preguntó con suavidad. Samira, ¿quieres que oremos contigo? Asentí con lágrimas. Nos arrodillamos y, mientras ellos pedían por mi vida, yo misma pronuncié una oración que selló mi decisión. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Sé mi verdad, sé mi paz. No hubo luces cegadoras ni sonidos de trompetas. Solo un silencio lleno de presencia. Y dentro de mí, una certeza inquebrantable, había cruzado una línea que ya no podía desandar. Los días siguientes fueron duros. La presión desde Marruecos aumentaba. Mi hermano envió un mensaje furioso. Si sigues este camino, para nosotros estarás muerta. Leí sus palabras con un dolor insoportable, pero ya no con desesperación. Porque, aunque me doliera perder a mi familia, sabía que había encontrado una familia nueva, invisible pero real, en Cristo. En la universidad, mis charlas fueron canceladas una tras otra. El coordinador me sugirió regresar a Marruecos para evitar problemas. Yo asentí, pero en mi corazón sabía que nunca volvería igual. No podía regresar a fingir. Una tarde, subí al mirador de San Nicolás, desde donde se ve la Alhambra bañada por el sol poniente. Me senté sola, con mi Biblia escondida bajo el abrigo, y oré en voz baja. Señor, lo dejo todo en tus manos. Aunque pierda mi nombre, aunque pierda a mi gente, no quiero perderte a ti. Sentí entonces algo que no era mío, una fortaleza nueva, como si el mismo Jesús caminara a mi lado en esas calles empedradas. Comprendí que el punto de quiebre no era una derrota, sino el nacimiento de una vida nueva. Mi viraje no ocurrió en un debate ni en un argumento académico. Ocurrió en el silencio de una oración y en la certeza de haber sido encontrada por aquel que conocía mi nombre desde antes de que yo lo pronunciara. Ese fue mi punto de no retorno. Y aunque me esperaba persecución, también me esperaba una paz que superaba todo miedo. Los días posteriores a mi decisión fueron como aprender a caminar de nuevo. Todo lo que antes me parecía sólido, mi título académico, mi reputación, mi apellido, había quedado hecho polvo. Pero en medio de esas ruinas descubrí algo que nunca había tenido, paz verdadera. Al levantarme por las mañanas,
Ya no sentía la obligación de correr a repetir oraciones mecánicas para demostrar mi devoción. En lugar de eso, abría el Evangelio y dejaba que las palabras de Jesús me hablaran con suavidad. A veces leía solo un versículo y me quedaba en silencio, como si mi alma necesitara absorberlo lentamente. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esa promesa se convirtió en mi refugio. Comencé a asistir con más regularidad al pequeño grupo de creyentes en el Albaicín. Me recibían como una hermana, aunque yo aún llevaba mi hijab y hablaba con torpeza de mi fe. Nunca me presionaron a cambiar mi apariencia ni a repetir fórmulas. Solo me invitaban a orar, a compartir, a hacer. Esa libertad me sorprendía. En lugar de mandatos, encontraba ternura. En lugar de jerarquías, veía comunidad. Un día llevé cuscús con verduras y pasas, preparado como mi madre solía hacerlo en Fez. Lo compartí con el grupo después de la reunión. Mientras todos comían y agradecían, se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez, desde que había dejado Marruecos, que sentía que mi cocina, mis recuerdos y hasta mis heridas tenían un lugar en una mesa donde reinaba el amor de Cristo. No todo era sencillo. Cada llamada perdida de mi familia me desgarraba. Cada correo de la universidad en Rabat recordándome mi traición me hería. Había noches en que me abrazaba a la almohada y lloraba como niña, pidiendo fuerzas para no retroceder. Pero incluso en esos momentos, una certeza me sostenía: ya no lloraba sola. Sentía que alguien estaba conmigo en esa habitación, alguien que nunca me abandonaría. Poco a poco, mi manera de relacionarme con los demás también empezó a cambiar. Antes, en los debates, mi voz era dura, cargada de argumentos y de orgullo. Ahora, cuando alguien me preguntaba por mi fe, respondía con sencillez, sin necesidad de ganar. Decía: solo sé que encontré en Jesús una paz que nunca había conocido. Algunos me miraban con incredulidad, otros con burla, pero ya no me importaba. Había dejado de buscar aprobación. El fruto más visible se dio con mis hijos. Después de meses de trámites, finalmente llegaron a España para vivir conmigo. Laila, mi hija mayor, llegó seria, con el velo bien ajustado y el corazón lleno de preguntas. Karim y Dawood, más pequeños, se mostraban curiosos y confundidos. Al principio el ambiente en casa fue tenso. Ellos estaban acostumbrados a la disciplina rígida que yo misma les había enseñado en Fez. Ahora me veían distinta, menos severa, más disponible para escucharlos. No quise imponerles nada. Seguía preparando sus comidas favoritas, ayudándoles con la escuela y contándoles historias de nuestra tierra. Pero también dejaba la Biblia sobre la mesa, abierta, como una invitación silenciosa. Karim fue el primero en preguntar: «Mamá, ¿por qué lees ese libro?». Lo abracé y respondí con calma: «Porque allí encontré que Dios me ama». Ese diálogo breve encendió algo en él. A los pocos días se sentó conmigo a leer una historia de Jesús sanando a un ciego. Sus ojos brillaban de curiosidad. Dawood se unió después, fascinado con los milagros. Laila, en cambio, me observaba con desconfianza. A veces murmuraba: «Esto no es nuestro camino». Yo no discutía. Sabía que su corazón necesitaba tiempo, igual que el mío. Así, entre lágrimas y sonrisas, entendí que la transformación no era solo mía. Dios ya estaba tocando a mi familia, aunque fuera paso a paso. Y cada pequeño cambio, un hijo leyendo conmigo, una cena compartida en paz, una oración sincera en voz baja, era el fruto temprano de la semilla que había comenzado a crecer en mí. Con el paso de los meses, mi fe dejó de ser un secreto oculto y comenzó a expresarse en gestos cotidianos. Ya no era solo la lectura nocturna del Evangelio, sino la manera en que trataba a mis hijos, mis colegas y hasta a los vecinos del Albaicín. Algo en mí había cambiado, y la gente lo notaba aunque no entendieran el porqué. En casa, la transformación se volvió evidente. Karim y Dawood, mis hijos menores, empezaron a pedir que les contara historias de Jesús antes de dormir. Les fascinaba la del buen samaritano y la de la tormenta calmada. Después de cada relato, ellos repetían en voz baja: ¿de verdad Jesús puede hacer eso también hoy? Yo respondía con una sonrisa temblorosa: sí, hijos. Él sigue cuidando de nosotros. Laila, mi hija mayor, fue la más difícil de alcanzar. Guardaba silencio en la mesa y a menudo evitaba mirarme.
Una tarde la encontré llorando en su habitación. Me acerqué y ella murmuró: «No sé quién eres ya, mamá. Me enseñaste a ser firme en el Islam, y ahora hablas de otra fe». La abracé con ternura y respondí: «Sigo siendo tu madre, Laila». Pero encontré un amor más grande que el miedo. No me contestó, pero no se apartó de mis brazos. Ese fue el primer resquicio de apertura. En la comunidad cristiana, mi papel también empezó a crecer. Una hermana mayor llamada Ruth me animó a compartir mi historia en una pequeña reunión. Yo dudaba, temiendo que mi voz se quebrara, pero finalmente acepté. Al hablar, no ofrecí argumentos ni citas complejas. Solo relaté cómo Jesús había llenado mi vacío. Cuando terminé, vi rostros con lágrimas y sonrisas. Ese día entendí que mi testimonio, por sencillo que fuera, podía ser semilla para otros. Los frutos se multiplicaban incluso fuera del círculo cristiano. En la universidad, una colega española se me acercó después de clase. «Samira, no sé qué te pasa, pero te noto distinta, más ligera. Antes hablabas como quien lleva un peso encima. Ahora pareces libre». No supe qué responder. Solo sonreí. Pero en mi corazón supe que ella había visto el reflejo de Cristo en mí, aunque no lo nombrara. También cambiaron mis hábitos de oración. Antes repetía largas fórmulas en árabe, siempre con la duda de si serían aceptadas. Ahora mis oraciones eran sencillas: «Gracias, Señor, por este día. Ayúdame con mis hijos. Dame valor». Y cada vez que terminaba, no sentía incertidumbre, sino una paz serena, como si Dios realmente me hubiera escuchado. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Un domingo, Laila entró en la sala con el cabello suelto y me dijo con voz baja: «Quiero ir contigo a la iglesia hoy». Sentí que el corazón me iba a estallar. No la presioné, solo asentí y la abracé. Esa mañana, al verla cantar en silencio entre sus hermanos, comprendí que la semilla estaba germinando también en ella. La transformación no eliminó las dificultades. Seguía recibiendo mensajes de rechazo desde Marruecos, seguía siendo vigilada en la facultad, y todavía había noches de temor. Pero ahora esas sombras ya no dominaban mi vida. Había descubierto una fuente de luz que ningún reproche podía apagar. Los primeros frutos de mi nueva vida no fueron títulos ni reconocimientos, sino algo mucho más profundo: la restauración de mi hogar, la libertad en mi corazón y la certeza de que, aunque el camino fuera angosto, Jesús caminaba conmigo. Y eso lo cambiaba todo. Hoy, al mirar hacia atrás, me parece increíble el camino recorrido. Salí de Fez convencida de que venía a Europa para defender el Islam y terminar consolidando una carrera académica brillante. Pero en Granada descubrí algo que jamás había planeado: me encontré con Jesús, no como profeta lejano, sino como Señor cercano. Perdí mucho en el proceso. Mi nombre ya no figura en los programas de conferencias en Marruecos. Mi familia me trata como si estuviera muerta. Los mensajes de reproche y silencio me acompañan todavía. Hubo noches en que me sentí arrancada de mis raíces, como un árbol trasplantado de golpe. Pero en medio de esa pérdida, encontré una herencia más grande que cualquier tradición humana: la certeza de ser hija de Dios. Ya no vivo esclava del miedo, ni corro detrás de logros para sentirme aceptada. Vivo desde la gracia, desde el amor que me alcanzó cuando yo estaba rota. Mis hijos son parte de ese milagro. Karim y Dawood leen ahora la Biblia infantil antes de dormir y oran con palabras sencillas. Laila, mi hija mayor, sigue en su proceso, pero verla entrar conmigo a la iglesia fue una de las escenas más hermosas de mi vida. Sé que Dios, con paciencia, también está trabajando en su corazón. En la comunidad cristiana he descubierto lo que significa familia sin sangre, lazos que no se rompen por fronteras ni apellidos. Hermanos y hermanas de Nigeria, Líbano, España y Siria me han recibido como una de ellos. A través de sus abrazos entendí que no estaba sola, que el reino de Dios trasciende culturas y pasaportes. Hoy sigo viviendo en Granada, caminando por las mismas calles donde antes repartía folletos islámicos. Pero ya no cargo con miedo ni con el deber de convencer a nadie. Mi misión ahora es más sencilla y más profunda: amar como fui amada, compartir paz como la que recibí. ¿Sigo siendo marroquí? Sí. ¿Sigo cocinando cuscús y recordando la voz de mi padre en la mezquita? Sí. Jesús no borró mi identidad, la redimió.
No me pidió olvidar mis raíces, sino ponerlas en sus manos para que dieran fruto nuevo. Hoy celebro mi cultura, pero ya no como un muro que me separa de otros, sino como un puente para mostrar la gracia que me transformó. He aprendido que seguir a Cristo no significa huir de lo que fuiste, sino dejar que Él lo purifique y lo use. Mi historia, con todas sus heridas y pérdidas, es ahora testimonio de que Dios puede convertir las cenizas en belleza. Quiero hablarte a ti que escuchas mi historia. Tal vez vienes de un trasfondo religioso fuerte. Tal vez creciste obedeciendo reglas y tradiciones, y aunque lo disimulas, dentro de ti sientes el mismo vacío que yo sentí en mis noches de oración. Tal vez temes hacer preguntas porque sabes que podrían costarte todo. Déjame decirte algo que aprendí con lágrimas: buscar la verdad nunca es traición. Preguntar no es rebeldía. Es el primer paso para ser libre. Y si realmente buscas a Dios con corazón sincero, Él se dejará encontrar. Yo lo encontré en Jesús, el que me levantó cuando me estaba desmoronando. Hoy vivo con esperanza. No sé qué me espera mañana. Puede que la persecución se intensifique, que los rechazos aumenten. Pero sé que no caminaré sola nunca más. Jesús prometió estar conmigo hasta el fin, y esa promesa es suficiente. Si escuchaste mi relato y algo dentro de ti se mueve, no lo ignores. Tal vez sea Dios llamándote a dar un paso hacia Él. No necesitas entender todo de golpe. Solo necesitas abrir tu corazón y decirle con honestidad: muéstrame la verdad, aunque me cueste todo. Esa fue mi oración en Granada, y cambió mi destino para siempre. Hoy, desde esta ciudad que alguna vez fue símbolo de gloria islámica, quiero proclamar con humildad: Jesús es más que un profeta. Es el Hijo de Dios, el Salvador que vino a buscar lo que estaba perdido. Él me encontró a mí, y puede encontrarte a ti también. Destello, si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario con la frase: la verdad me hizo libre. Así sabré que no estás caminando solo y podremos orar por ti. No importa de dónde vengas, qué idioma hables o qué religión te enseñaron. Lo que importa es que Dios te ama y abrió el camino hacia Él a través de Jesús. Y ese camino, aunque sea angosto, es el único que lleva a la vida. Yo lo elegí, aún con lágrimas. Hoy te animo a considerarlo tú también. Porque si me transformó a mí, puede transformarte a ti.